anclaje normativo. Profe, puede iniciar la grabación. Se inició la grabación, volvemos, hacemos un revival. El tema que vamos a abordar hoy es el derecho a la propiedad, ¿sí? Y su anclaje normativo en el ámbito constitucional. Podemos decir que tiene anclaje en los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución Nacional, y también vamos a decir que digamos, en la normativa convencional, los principales artículos que contemplan este derecho es el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Preferentemente, antes de entrar en el análisis y el desarrollo de estos artículos, me gustaría tener algunos minutos a los efectos de marcar algunas características que tiene el derecho a la propiedad, ¿sí? Lo primero que quiero decir es que el derecho a la propiedad constituye uno de los atributos más importantes del hombre. Vieron que nosotros solemos decir que no hay derechos tal vez que tengan preponderancia sobre otros, aunque en la práctica muchas veces vamos a ver que hay derechos a los cuales ejercemos, o de los cuales ejercemos con mayor asiduidad, o que hacemos utilización de esos derechos casi de manera continua, como a veces de algunos otros derechos que, si bien no son menos importantes, por ahí no ejercemos esos derechos con tanta frecuencia. Digo que constituye uno de los atributos más importantes del hombre porque el ejercicio de este derecho a la propiedad, ¿sí?, le permite al ser humano satisfacer una amplísima gama de necesidades, tanto de índole material, espiritual, de carácter individual o de carácter social. ¿Por qué? Porque a través del ejercicio del derecho a la propiedad muchas veces nos habilita la posibilidad de ejercer otros derechos de los cuales nosotros somos titulares. Creo que el doctor Botín en clases atrás habló del costo de los derechos, o lo hizo mención así muy rápidamente porque seguramente lo van a ver cuando hablemos de derechos sociales, económicos y culturales. Pero bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este derecho nos permite muchas veces el ejercicio o el acceso a otros derechos también con raigambre constitucional, ya que su origen reside en la propia naturaleza del hombre, que lo impulsa de alguna manera, ¿sí?, va a ubicar bajo su ámbito de acción y voluntad un proceso de adquisición, utilización, disposición de distintos y diversos bienes de carácter patrimonial. Cuando nosotros hablamos por ahí de la propiedad, ¿sí?, y desarrollamos este derecho, por ahí el sentido que nosotros le estamos dando y que le vamos a dar es mucho más amplio, ¿sí?, que la recepción que tiene el derecho privado o el Código Civil y Comercial ahora en cuanto al derecho a la propiedad. Porque acá nosotros hablamos de dominio, adquisición, uso, goce, utilización, ¿sí?, procesos de adquisición y demás. Es así que el derecho a la propiedad es reconocido por la ley positiva, por el derecho positivo, por la norma jurídica, como causa y objeto de la actividad laboral y productiva del hombre, ¿sí? Porque que nosotros, ¿qué recibimos, ¿sí?, como consecuencia de nuestro trabajo, de ejercer el trabajo? Lo que nosotros vamos a recibir es un salario que también va a ser una propiedad. Y acá yo quiero detenerme porque muchas veces cuando nosotros hablamos o escuchamos del derecho a la propiedad, directamente nuestro chip que tenemos incorporado en la cabeza nos remite a qué tipo de propiedad, a la propiedad inmueble, ¿sí? Y el alcance es mucho más alto. Esto es una cuestión de género especie. El inmueble puede ser una propiedad, pero también existen otros tipos de propiedades
que a veces ni siquiera las tenemos en cuenta, ¿sí? Como por ejemplo nuestra fuerza de derecho, y no quiero remontarme muy atrás en nuestro sistema, por ahí el trabajo era en algunos momentos, ¿sí?, considerado, ¿sí?, no como una rama autónoma del derecho, sino como una rama que derivaba del derecho civil en cuanto a contratación o locación de servicios, ¿no? Poner a disposición la fuerza de trabajo a nombre del tercero a través de, o como intercambio de un salario por el cual nosotros vamos a poder ejercer, ¿sí?, adquirir otros y hacer efectivo el ejercicio de otros derechos, ¿no? Ya que, bueno, como yo le decía, la fuerza de trabajo está encaminada a satisfacer las necesidades del propio individuo, las necesidades de su grupo familiar muchas veces y las necesidades sociales, ¿sí? Entonces, la libertad de la propiedad, en principio podemos decir, es inviolable, ¿sí? Esto surge del propio articulado de la Constitución, pero esta inviolabilidad no conlleva a que el derecho, en cuanto a su ejercicio, sea absoluto, ¿sí? Esta reglamentación, ¿sí?, esta relativización en cuanto al ejercicio del derecho a la sociedad va a tener en pos, ¿sí?, de una armonía, de una convivencia y de un desarrollo social, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Otro sí, tema a abordar. Perfecto. Otra cuestión que me gustaría dejar asentado antes, ¿sí?, de abordar a la temática constitucional es qué bienes comprenden el derecho a la propiedad, ¿sí? Nosotros, como yo decía hace un ratito, normalmente cuando hablamos de propiedad, no sé qué nos pasa, nos hacemos, digamos, nos hacemos la imagen de una propiedad inmueble, ¿sí? La propiedad inmueble, como dice, es una cuestión de género y especie de la propiedad, ¿sí? Pero cuando hablamos en el sentido constitucional del derecho a la propiedad, abarca tanto bienes materiales como bienes inmateriales, ¿sí? Bienes que van a ser apreciados, ¿sí?, económicamente y que van a constituir el patrimonio de una persona. Cuando yo digo de bienes materiales, bienes tangibles, bienes inmateriales, puede ser, ¿sí?, el derecho a la propiedad intelectual, si quieren verlo así, unos derechos hereditarios, derechos sobre acciones litigiosas. O sea, no nos quedemos solamente con el inmueble, no nos quedemos solamente con el auto. El derecho a la propiedad es mucho más amplio de eso. Es una relación que hay entre ¿sí?, material o inmaterial y el sujeto, ya sea en cuanto a su dominio, y acá sí hablo de dominio en el sentido y en el alcance que le da el Código Civil o el Civil y Comercial, en cuanto a la adquisición, al uso y al goce y la disposición del mismo, ¿sí? Dentro de estos bienes inmateriales podemos decir que se encuentra el derecho a la propiedad intelectual. ¿Qué es el derecho a la propiedad intelectual? Es el derecho de propiedad que se le reconoce al autor de una obra, ya sea científica, literaria, artística, ¿sí? No es tangible, pero que en sí tiene un valor, ¿sí? Valor para disponerlo, para utilizarlo, para usarlo, para comercializarlo libremente, ¿sí? Aquel que es titular. Acá podemos englobar obras literarias, podemos hablar de programas de computación, composiciones musicales, cinematografía, obras de arte, dibujo, pintura, arquitectura, planos, mapas, logos, fotografías,
todo lo que hace a la propiedad intelectual, que no lo podemos tocar, pero que indudablemente tiene un valor. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de propiedad intelectual, este es un derecho que, salvo cláusula expresa que diga lo contrario, ¿sí?, comprende, ¿sí?, el derecho moral, el de no destruirla, ¿sí?, porque se entiende que todas estas propiedades intelectuales hacen al desarrollo de la sociedad, ¿sí? El derecho a la propiedad intelectual, ¿sí?, tampoco es para siempre, o sea que va a tener, ¿sí?, un plazo de caducidad. Ese plazo de caducidad va a ser de acuerdo a qué derecho o a qué obra estemos hablando, ¿sí?, y que el cual nos va a marcar el tiempo que va a durar o el tiempo en que perdurará ese derecho antes que... Y ese derecho también puede ser heredado, ¿sí? Pero la propiedad intelectual, ¿sí?, como derecho en sí, también, ¿sí?, es sujeto, ¿sí?, a las reglas, ¿sí?, de la sucesión de derecho, porque la perpetuidad puede implicar algún tipo de traba en cuanto a avances de la sociedad. Se entiende que estos, digamos, resultados de la propiedad intelectual se hace en un contexto social que es imposible llegar a desarrollar, ¿sí?, esas obras sin, digamos, la previa de la sociedad, sin esos conocimientos previos, sin esas costumbres previas. Por eso va a tener un periodo en el cual va a tener vigencia y luego ese periodo va a caducar y va a quedar, digamos, a disposición, o mejor dicho, va a quedar como una obra, ¿sí?, de la sociedad. Dicho esto, ¿sí?, me gustaría hablar primero, o que pegamos una relectura al artículo 14 y al artículo... No, al 14 primero y después vamos a ir por pasos. ¿Quién puede leer el artículo 14? Yo lo leo. Perfecto. 14. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines Bien. útiles. Sí, sí, sí. No, lo leí todo, se ve que ¿dónde dejé? Se ve que se... A ver, después de... Bueno, a ver, algunas cuestiones, no importa, ya pasó, o al menos yo escuché, no sé el resto de los... Se silenció, profe. Profe, se silenció. Gracias por avisarme porque ya había arrancado. Sí, a ver, ustedes fíjense que en este artículo 14, si bien hace alusión directa, ¿sí?, a usar y disponer de la propiedad, también habla de asociarse con fines útiles, de ejercer la industria lícita. Sí, todos estos ejercicios de derecho van a arrojar el resultado también de propiedad o ejercicio de propiedad. ¿Sí? Esto de ejercer la industria lícita, los productos, los dividendos que eso puede hacer, lo mismo de asociarse con fines útiles, muchas veces esto da dividendos, qué sé yo, se me ocurra una sociedad comercial, una sociedad de hecho, ¿sí?, en donde tiene la finalidad de generar ingresos, generar capital, y cuando hablamos de capital estamos hablando también de alguna manera del derecho a la propiedad, ¿sí? Ahora, como derecho, y acá según también lo dice el artículo 14, en juego con el artículo 28, no es un derecho absoluto y ese derecho va a estar reglamentado, va a estar relativizado,
¿sí? A través de las distintas leyes que regulen. Estas leyes van a ser, en cierta manera, límites, ¿sí? Que el legislador le va a poner, no al derecho en sí, porque el derecho es indivisible, ¿sí? Sino en cuanto al ejercicio de ese derecho, ¿sí? Entendiendo que el ejercicio del derecho a la propiedad, al igual que el ejercicio de todos los derechos que venimos viendo en esta segunda parte de la materia, con excepción, ¿sí? Al derecho a la libertad de pensamiento, ¿sí? Entiendo que por ahí ese es el derecho absoluto que existe en nuestra Constitución o en nuestra organización jurídica. Esos límites van a ser, ¿sí? En defensa, o pueden ser esas limitaciones en defensa o bien del interés o bien del interés público, ¿sí? Si nosotros hablamos que la limitación en defensa del interés privado, claramente nosotros lo vamos a ver, ¿sí? En el derecho privado, ¿sí? Ergo, derecho civil o código civil, hoy Código Civil y Comercial, ¿sí? Dictados por el Congreso de la Nación, en donde va a haber ese derecho, digamos, esa limitación al uso, goce, disposición del derecho a la propiedad. Pero también lo podemos ver, esa limitación en cuanto a ejercicio de derecho en pos del interés público, ¿sí? Entendiendo que, y acá haciendo una diferencia entre lo que es el derecho público y un derecho privado, que nosotros lo hablamos, las relaciones jurídicas que vinculan estos dos derechos son diferentes, entendiendo que el derecho privado es en un plano horizontal o de igualdad, ¿sí? Y el derecho público es una relación jurídica en un plano vertical, ¿sí? En un plano desigual, en donde el Estado regula, ¿sí? En pos de los intereses del pópulo, del pueblo, entendiéndonos a cada uno de los ciudadanos como ese pueblo, como el elemento personal del Estado. Esto claramente nosotros lo podemos ver en diversas normas del derecho público, ¿sí? Como regla general podemos hablar de como regla general podemos hablar del artículo 121 y 125 de nuestra Constitución, donde dice que, bueno, las normas del derecho público, un poquito haciendo alusión al tema que veníamos hablando de la causa civil, sí deben ser dictadas por las provincias, ¿no? En base a la estructuración del Estado federal y en todo caso complementadas por el Congreso Nacional cuando el interés es de carácter nacional y excede las fronteras provinciales. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar acá distintos tipos de límites a la propiedad. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna Sí, sí, duda? Sí, tenemos duda o vamos bien. vamos bien. Bien, me alegro entonces. A ver, ahora sí, vamos a leer el artículo, ¿sí? El artículo 17 de nuestra Constitución, y vamos a ver que este artículo 17 ya nos empieza a mostrar algunas limitaciones que surgen ya propio o que las anticipa el propio texto constitucional, ¿sí? Y con un tema que hoy está candente en las pantallas, en la radio y demás, como es el tema de la expropiación. ¿Quién quiere leer el artículo 17? ¿Quiere que lo Yo lea, lo leo, profe? profe, si quiere. No sé, como El quieran. que quiera o la que quiera. Bueno, si quiere lo Léelo leo. vos, Noelia. Bueno, Dale, gracias. Bueno, artículo 17. La propiedad es sí. inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Yo la dejé de escuchar también, ¿eh?
Sí, yo también. En previamente Yo indemnizada también. me quedo Acá yo. estoy, sí, no sé, se me cerró el micrófono. Me lo cerró mi compañero. Sin lugar a dudas fue tu compañero, Yo no fue tu fui, compañero yo que no te fui. volteó que te Seguro. quería leer. No Ya Sí, lo no estoy tengo dudas. chequeando. Bueno, ¿arranco de nuevo? Bueno, por Bien. favor, empezá de nuevo, sí, por favor. Bueno, la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de la ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie. Bueno, muy bien. A ver, algunas cuestiones como para hacer una introducción en el tema. ¿Sí? Si bien nosotros siempre hablamos y hacemos mayor hincapié en, digamos, como límite a la propiedad en defensa del interés público de la expropiación, ¿sí? Que es lo que más suena, hoy suena en los medios y demás, no es la única restricción que puede existir en pos de la defensa del interés público. Sí, podemos hablar de la expropiación como la más relevante. Sí, la ley que reglamenta la expropiación es la ley 21.499, que si mal no recuerdo es de 1972. Igualmente esto no importa tanto el año. Pero también existen otro tipo de restricciones o de límites al derecho a la propiedad en pos del interés público, como puede ser una ocupación temporaria, ¿sí? Una requisición, un decomiso, un secuestro, que vamos también a abordarlas hoy, digamos, de alguna manera un poquito más liviana seguramente que cómo abordaremos la expropiación, pero lo vamos a abordar. Vamos a bajar algunos lineamientos generales en esta primera parte de cada uno de estos institutos y después vamos a intentar desarrollar un poquito más desde expropiación al resto de las cuestiones que menciona el artículo 17 de nuestra Constitución. ¿Qué es la expropiación o qué entienden ustedes por expropiación? Sacar la propiedad a alguien y dársela a otra. No. Ni, podría decir. No, sería para el Estado. En principio sería para el Estado. ¿Sí? Y la expropiación podemos decir que es un acto por el cual el Estado dispone la transferencia de manera coactiva, ¿sí? De la titularidad de ese bien, ¿sí? Que pase del titular al Estado, ¿sí? Con una finalidad, ¿sí? O con un objeto de utilidad pública, ¿sí? Es de alguna manera, y dicho en criollo, ¿sí? La obligación que tiene el titular, ¿sí? De una propiedad de transferirla a con fines de utilidad pública, ¿sí? Previa indemnización, ¿sí? Por ahí corregí Dávalos, ¿sí? Porque no es pasarlo a uno a otro, sino es transferir la titularidad de un particular, ¿sí? Hacia el Estado, ¿sí? Ese es algo general. Bien. Pero no es la única limitación, ¿sí? A la propiedad en defensa del interés público. También existe lo que se llama, no sé si ustedes lo habrán escuchado, pero lo menciona el mismo artículo, la ocupación temporánea. ¿Qué es la ocupación temporánea? Es la posesión material y transitoria por parte de la administración pública, por parte del Estado, de un bien sin que altere esa titularidad, ¿sí? Lo ocupo,
te lo uso con fines, digamos, públicos, ¿sí? Por un tiempo limitado y luego eso vuelve a ser, a ver, nunca deja de ser titularidad del propietario, pero sí puede ser utilizado ante determinadas circunstancias por parte de la administración pública. Después vamos a hablar un poquito más de esto. ¿Qué es la requisición? ¿Sí? Es la ocupación o la adquisición coactiva de bienes del Estado para satisfacer la utilidad pública originada por una situación general. ¿Sí? El Estado, ¿sí?, se apropia coactivamente de bienes, ¿sí?, para satisfacer cuestiones de utilidad pública. Tenemos el decomiso, por otro lado, ¿sí? El decomiso es la privación del derecho a la propiedad sobre una cosa mueble por razones de seguridad, de moralidad o de salubridad pública, o como sanción principal o accesoria de carácter penal o administrativo, también lo podemos encontrar. ¿Sí? Por ejemplo, siempre doy el mismo ejemplo, decomisar mercadería en estado de vencimiento, mercadería comestible, digo, alimentos, ¿sí? Esto lo hacen en pos de la salubridad pública, ¿sí? Después tenemos otra limitación, ¿sí?, que es la incautación, incautación o secuestro, que esto tiene que ver, ¿sí?, con el despojo de forma transitoria de alguna propiedad, impidiendo a su dueño de la disposición o el uso de esa cosa, de ese bien, de esa propiedad, ¿sí? Acá, digamos, se lo desapodera. A ver, esto yo lo estoy haciendo como lineamientos generales, después vamos a abordar cada uno de ellos y vamos a profundizar un poquito en aquellos que son merecedores de que nosotros nos podamos meter a analizar un poquito más cada una de estas limitaciones. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? No, supongo. Sigo en línea, ¿no? Sí. Bueno, si no hay dudas ni preguntas, vamos a abordar ahora sí lo que es el instituto de la expropiación. La expropiación es una institución, ¿sí?, de derecho público, que básicamente consiste, ¿sí?, en satisfacer, o mejor dicho, la finalidad es satisfacer una necesidad de la comunidad, sustituyendo coactivamente al titular del derecho de la propiedad sobre un bien que tiene contenido económico, o sea, es la transferencia, el traslado de titularidad de un bien, ¿sí?, de un bien o de una propiedad, ¿sí?, desde su titular al Estado, en pos de satisfacer alguna necesidad que posee la comunidad, ¿sí? ¿Quién es el sujeto activo de esta relación jurídica? El Estado. El expropiante. Exactamente, el expropiante siempre va a ser el Estado, ¿sí? ¿Y el sujeto pasivo? A quien le expropian. Muy bien, el expropiado, aquel que hasta el momento de la expropiación, hasta el momento de perfeccionarse la expropiación, ¿sí?, era el titular de ese derecho que se va a transferir de manera coactiva por parte del Estado, ¿sí? ¿Qué bienes comprende? ¿Sí? A ver, comprende, como nosotros veníamos diciendo, bienes materiales e inmateriales, ¿sí? Bienes muebles y bienes inmuebles, ¿sí? Créditos y derechos contractuales, de particulares, de empresas del Estado, de provincias, de municipios, de la nación, ya sea de dominio público o de dominio privado, ¿sí? Solo es necesario para toda esta globalidad de bienes
bienes que pueden ser expropiados que tengan un valor económico. ¿Sí? ¿Por qué es necesario que tengan un valor económico? Para que pueda complementar, ¿sí?, uno de los requisitos que tiene que existir para la procedencia, ¿sí?, de la expropiación. Requisitos que seguramente ustedes los deben conocer. ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Cómo? Uno es resarcir. No, no, resarcimiento no. A ver, ¿por qué digo no? Por ahí es bastante similar el término, pero hay que ser preciso acá, ¿sí? Un precio justo. Bueno, a ver, pero antes indemnización. La utilidad pública. Ahí vamos. Lo primero que tiene que haber, ¿sí?, inclusive antes de la utilidad pública, sí, exactamente. ¿Qué tiene que haber? Una sanción de la ley. Fundada en ley. Sentencia fundada en ley, dice la Constitución. O sea, lo primero que necesitamos, ¿sí?, la aprobación de la ley de expropiación, ¿sí? Dentro de esa ley de expropiación, ¿sí?, va a estar contemplado, o debe estar contemplado, el segundo requisito esencial. ¿Cuál es? La utilidad pública o el interés general, ¿sí?, que se le va a dar a ese bien que el Estado está expropiando. ¿Sí? No alcanza con la mera conveniencia. ¿Sí? Lo que es necesario es que esa transferencia coactiva del derecho a la propiedad de un titular hacia el Estado tenga como motivación, como justificación, si lo quieren ver, o como finalidad, que me gusta mucho más, ¿sí?, la utilidad pública o que satisfaga el interés general de la comunidad. ¿Sí? Y ahora sí, ahí entraría, ¿sí?, lo que nosotros vamos a llamar el tercer requisito, que es la indemnización previa, integral y justa. ¿Qué quiero decir con esto de previa, integral y justa, que por ahí parece muy obvio? ¿Sí? El pago de la indemnización debe hacerse al sujeto pasivo, al expropiado, previo al perfeccionamiento, ¿sí?, de esa expropiación, ¿sí?, previo a que haya un cambio de titularidad. Eso en cuanto a previa, ¿sí? Integral. ¿Qué quiere decir integral? Que se pague en un solo pago, por supuesto, y por lo que realmente vale la cosa expropiada. Y cuando digo cosa, lo digo en el sentido por ahí que muchas veces utilizaba el derecho romano, que utiliza el Código Civil, como, digamos, todo ente que se puede apreciar económicamente, ¿no? Dándole un aspecto más grande al bien que se puede, o mejor dicho, al conjunto de bienes que se pueden expropiar. ¿Sí? Justa también e integral significa, ¿sí?, que cubra el valor del bien expropiado más cualquier tipo de inconveniente que al sujeto pasivo le pueda traer aparejada esa expropiación, ¿sí? Pero esto tiene que ser objetivo, ¿sí?, y para nada subjetivo. No importa el valor, ¿sí?, digamos, el valor personal que yo le puedo dar a ese bien, ¿sí?, al valor simbólico, ¿sí?, sino al valor en plaza. Cuando hablamos por ahí, el sentimental no, Paula, el sentimental acá no corre, ¿sí?, porque eso es muy subjetivo, entonces no importa si, y vuelvo con el ejemplo de la casa, que si la casa que me están expropiando era la casa de mis abuelitos, donde nacieron mis padres, mis tíos, y en donde me he criado junto a todos, eso no corre. ¿Sí? Cuando digo integral, ¿sí?, y objetivo, digo el valor que vale la propiedad, más cualquier gasto que pueda significar el traslado de salir de esa propiedad
o los costos que pueda yo tener a los efectos de desmontar esa propiedad por algún, artefacto que pueda tener o alguna cuestión, digamos, que tenga que hacer un gasto efectivo a los efectos de que yo me pueda trasladar a otra propiedad o adquirir una propiedad de características similares. Acá me pregunta González por el lucro cesante a la hora de expropiar. A ver, el lucro cesante en sí no va a computar, ¿sí? Pero lo que va a computar acá el valor, digamos, comercial que pueda llegar, ¿sí? Ustedes saben que la propiedad, si nos referimos a una propiedad inmueble, sí puede tener cierto valor como propiedad en sí, pero que ese valor se puede incrementar de acuerdo a, digamos, el destino que yo le dé a esa propiedad. Por ejemplo, si tengo un comercio en donde genero mis ingresos, no puedo hacer una proyección de lo que dejaré de ganar, ¿sí? Pero sí el valor que tiene en sí en cuanto a su funcionalidad. ¿Sí? ¿Se entiende, González, lo que intenté explicar? Gracias. Gracias, Profesor, me hace suponer que sí. Sí. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Podría Sí. ser también quizá determinada esa expropiación, llamarlo así? Porque quizá para lo que se va a utilizar, no sé, digo un ejemplo, expropio una manzana y resulta que después se usan 2 lotes y el resto se vende. No es esa la finalidad de la expropiación. Vamos. ¿O no? Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia, en principio, ¿no? Eso tengámoslo en claro. A ver, bueno, para eso existe otro tipo de instituciones que están relacionadas, que ya vamos a llegar, ¿sí? Que tiene que ver con qué pasa cuando se expropia de más o se expropia un bien que no se le da la utilidad que menciona la ley, ¿sí? O cuando esa expropiación no me afectó a mí en cuanto al bien digamos, expropiado, pero que me condiciona o me modifica de algún modo el destino de ese bien. ¿Sí? Entonces existen distintos tipos de institutos que prevén esta situación. ¿Sí? Perfecto. A ver. Como la retrocesión, ¿no? Ver, como la retrocesión o como la expropiación inversa. ¿Sí? A ver, vamos a ver cada cosa apunta. Nosotros tenemos básicamente 2 tipos de expropiaciones, si quieren entrar en ese tema. Por un lado tenemos la expropiación regular, que es la expropiación que nosotros conocemos, o simplemente expropiación, que es cuando la iniciativa procesal es adoptada por el Estado. O sea, el Estado, ¿sí?, coactivamente me hace transferir la titularidad de ese bien con fines de utilidad pública. Expropiación regular o simplemente expropiación. Pero por otro lado, ¿sí?, nosotros también conocemos o tenemos otro tipo de expropiación que surge de la ley 21.499, chequen los números porque los suelo invertir, pero es esa, creo, que es la expropiación irregular, que también depende del manual o el tratado que ustedes aborden para la lectura. Se puede denominar expropiación inversa o indirecta, es que es cuando la iniciativa de esa expropiación, ¿sí?, ya no corresponde al Estado, sino corresponde al sujeto pasivo, ¿sí?, demandando la concreción de esa expropiación. O sea, el expropiado lo que pide, ¿sí?, a ver, ustedes me declararon mediante una ley la expropiación, ¿sí?, concrétenla, porque mientras tanto, a mí me está perjudicando de alguna manera. Supongámoslo que hay una ley, ¿sí?, que determina la expropiación de determinadas propiedades, de determinadas manzanas o lo que fuere, ¿sí?, pero esa ley nunca se lleva adelante o no se termina de perfeccionar. El Estado no me ha indemnizado, ¿sí?, no me ha cambiado la titularidad registral de ese inmueble, ¿sí?, o sea, el inmueble sigue siendo mío, está afectado a esa expropiación, ¿sí?, y yo de esa manera no puedo ni salir a buscar una nueva propiedad,
¿sí? Y tampoco la puedo vender por otro lado porque el valor en mercado claramente ha bajado por esta cuestión de expropiación, ¿sí? Donde uno no puede proyectar y demás. Entonces, proyectar su vida, el destino de sus bienes, la administración de sus propios bienes, entonces existe para esos casos lo que nosotros vamos a llamar y conocer como la expropiación irregular, inversa o indirecta. Se da esto básicamente en 3 casos, ¿sí? El primer caso es cuando, dictada la ley, el Estado no hace efectiva la posesión del mismo. O sea, yo te declaré, ¿sí? Pero no tomé posesión, no hubo, digamos, latraditio, lo que se denomina en el derecho civil latraditio, el pase, digamos, de manos, ¿sí? O sea, no toma la posesión y tampoco paga la indemnización. Entonces, yo quedo ahí en una encerrona, ¿sí? En donde el Estado me afecta a mi bien, ¿sí? No lo perfecciona, no me paga, pero de alguna manera esto, digamos, se podrá solicitar la declaración de la inexistencia del interés público. Porque, a ver, si vos tenés un interés público, ¿sí? Un apuro para satisfacer ese interés o esa necesidad de la comunidad, y me declaraste la ley, perfeccionalo, hacelo, llévalo adelante, no me dejes a mí en este gris, que no me posibilita nada. Otro caso es cuando el Estado sí toma posesión sin pagar la indemnización, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿sí? Se podrá solicitar la indemnización concreta, ¿sí? Esa objetiva que nosotros decíamos, y en este caso, además, se podrá pedir los daños y perjuicios, obviamente judicializándolos, ¿sí? En los daños y perjuicios que le ocasionó al sujeto pasivo la falta del pago de la indemnización, porque se toma posesión, ¿sí? Se hace la transferencia, pero el sujeto realmente está siendo perjudicado económicamente, más allá de que además se le obligó a hacer una transferencia de titularidad en cuanto a el derecho de la propiedad del objeto expropiado, ¿sí? Y hay un tercer caso que se puede dar, que es cuando el Estado impone una restricción definitiva al uso y disposición del bien, ¿sí? Que carece, digamos, el derecho de la propiedad. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, el Estado lleva adelante la expropiación, pero de alguna manera, ¿sí? Te puede a vos afectar en tu bien que no te ha sido expropiado. Ejemplo, supongamos, ¿no? ¿Sí? Que yo tengo una propiedad muy amplia, ¿sí? Y el Estado entiende que me tiene que expropiar, ¿sí? Hasta cierto límite, o una propiedad en la cual está compuesta por varios lotes, ¿sí? Y me expropia una parte, por ejemplo, la parte habitacional, donde yo tengo el edificio, la casa, y me deja la parte del terreno, ¿sí? En cuanto a propiedad como integral, ¿sí? Yo no la puedo, digamos, gozar, ¿sí? De esa propiedad o hacer uso y disposición. ¿Por qué? Porque me perjudicó de alguna manera expropiándome parte sí y parte no. Otro ejemplo que seguramente ustedes deben recordar, porque esto tiene que ver en Matanza y salió en varios medios, ¿sí? En una calle de Matanza, una calle de barrio, no recuerdo qué barrio era, ¿sí? En donde había unas vías de ferrocarril, que no había un paso a nivel, se construyó un puente, ¿sí? Y ese puente aéreo que pasaba por encima del ferrocarril obstruía, ¿sí? Obstruía la salida, o dejaron de los costados muy poco espacio, y obstruía la salida y entrada de vehículos a las propiedades que tenían garaje. Entonces, si bien no fuiste expropiado, ¿sí? Algún acto, ¿sí? del gobierno por parte del Estado te perjudicó a vos
en la utilidad que le dabas a tu propiedad. Este caso salió porque, además, y para colmo de males, había estacionado un colectivo, ¿sí?, dentro de un garage, en donde en la puerta le construyeron un puente y no había manera de poder sacar ese colectivo. La funcionalidad de esa propiedad se vio desvirtuada o desdibujada. Entonces, en este caso, lo que puede hacer el sujeto, ir al Estado a pedir que despropie esa como consecuencia de una actividad del mismo, ¿sí?, que terminó perjudicando o desvirtuando la utilización que el titular le daba a esa propiedad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profesor. Sí, profesor, sí. A ver, otro ejemplo que puedo dar, supongamos, ¿no?, que una, qué sé yo, expropian toda la zona para armar una autopista, ¿sí? A mí no me expropiaron, quedé al lado de la autopista, pero justo en la puerta de ingreso del garaje de mi propiedad, ¿sí?, me pusieron una columna que impide el acceso, ¿sí?, del vehículo y demás. En esos casos se puede también pedir esta expropiación inversa o irregular, ¿sí? Después habrá que ver si se termina perfeccionando o no, si hay motivación suficiente y si se le hace lugar a ese pedido. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bueno. Que esto es lo que hablamos o que me preguntaba hace un ratito un compañero. También dentro de lo que nosotros conocemos como, digamos, el Instituto de Expropiación y todas sus variantes, existe otro instituto que se llama la retrocesión. La retrocesión es una facultad que se le concede al sujeto expropiado para reclamar el reintegro a su patrimonio del bien que se le ha expropiado, ¿sí? O sea, aquello que lo he expropiado, que me lo han expropiado, exijo que me lo devuelvan. Obviamente, para hacer esta exigencia tienen que darse algunos requisitos. El primer requisito es que debo devolver, ¿sí?, la indemnización que he percibido, ¿sí? Este instituto tiene como finalidad, ¿sí?, preservar el derecho de la propiedad ante la desnaturalización, en los hechos, claro está, de la calificación de la utilidad. ¿Sí? A ver, básicamente estas cuestiones se dan ante dos situaciones, ¿sí? La primera situación es cuando el bien expropiado, o cuando al bien expropiado, mejor dicho, se le da un destino diferente del establecido en la ley de expropiación. ¿Sí? Vuelvo a decir, cualquier coincidencia con la realidad es mera consecuencia. Una vez, bajo una presidencia, ¿sí?, se expropiaron propiedad privada, ¿sí?, a causa de utilidad pública, crear colegios. ¿En qué terminaron esas propiedades? En shopping. ¿Se acuerdan? Son muy chicos ustedes, ¿no? No saben ni de lo que Sí, hablo. lo que pasa es que estamos teñidos. Sí, No saben ni de lo el que hablo. el shopping de 11. Sí, claro. Sí, sí. Otro motivo u otra cuestión que puede hacer a la procedencia, ¿sí?, es cuando al expropiante, o mejor dicho, cuando el expropiante no le asigna destino alguno al bien expropiado durante el lapso de 2 años, desde que quedó perfeccionada la expropiación. A ver, ¿cómo es esto? Me expropian, recibo la indemnización, ¿sí?, a causa de la utilidad pública. Veo que el Estado, en este caso, no le da otra utilidad, simplemente no le da utilidad, lo deja ahí abandonado, ¿sí? O no le da el uso, ya digo, el primer
el caso no le daba el uso indicado, en este directamente no le da el uso. Perfeccionó la expropiación, no le dio uso, pasado 2 años desde que se perfecciona. Cuando digo el perfeccionamiento tiene que ver con el cambio de titularidad, ¿no? A partir de ahí, pasan 2 años, no se le dio utilidad alguna, también el antiguo titular registral de ese bien puede pedir la expropiación inversa, que ese bien vuelva a su patrimonio devolviendo lo que le han abonado en concepto de indemnización. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Una cuestión. La expropiación, ¿sí?, es un acto de naturaleza política. Y como acto de naturaleza política, ¿sí?, no puede ser justiciable en cuanto a la ley, en cuanto a la utilidad pública, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si el Estado, mediante el Congreso y la sanción del Congreso, ¿sí?, va a expropiar algo y lo hace y lo lleva adelante, yo como titular del derecho a la propiedad no me puedo oponer, no lo puedo judicializar por más que no me guste, ¿sí? Lo único que podría eventualmente judicializar es el quantum indemnizatorio. No estar de acuerdo con la indemnización, ¿sí?, que entiende el Estado que me debe dar, ¿sí? Entonces ahí sí puedo realmente oponerme. A ver, la expropiación se va a perfeccionar igual. Lo que va a quedar sujeto a discusión judicial es el monto de esa indemnización que he percibido. Otra cuestión no voy a poder judicializar. O sea, la causa no, sino ¿Sí? el monto. ¿Eh? La causa A ver, no, sino la el monto. causa no, porque a ver, después se podrá ver si hay una utilidad pública o no utilidad pública, pero en realidad el que va a marcar la utilidad pública o no de ese bien, ¿sí?, va a ser el Congreso. Y todo, todo acto, digamos, o toda normativa que proviene del Congreso es una, digamos, normativa de naturaleza política, digamos, es el resultado, ¿sí?, del accionar, del actuar de un órgano político del Estado, ¿sí? Ahora, lo que sí podré después, si quiero de alguna manera judicializar, lo que nosotros siempre decimos, esto que la Corte terminó en alguna manera abriendo la posibilidad de revisar cuestiones políticas, es en cuanto a su legalidad, ¿sí?, y su razonabilidad, ¿sí? Legalidad cuando hablamos, ¿sí?, de que fue mediante el procedimiento y dispuesto por el órgano indicado para hacerlo, ¿sí?, y si el objeto, digamos, expropiado guarda una relación directa, ¿sí?, con la motivación, con la utilidad pública. Sí, en cuanto a eso, yo entiendo que habría alguna posibilidad de judicializar ya el tema digamos, de la razonabilidad o de la legalidad en cuanto a, digamos, la disposición o en cuanto en cuanto a la expropiación, al dictado de la expropiación. Sí, en cuanto a eso yo entiendo que, si bien no lo menciona, yo creo que esto es una premisa y hoy lo vemos casi, digamos, cotidianamente, que muchas veces, cotidianamente relativo, ¿no?, que muchas veces la Corte habilita una, digamos, especie de inspección judicial a los efectos de que cumpla con estos dos principios de legalidad y razonabilidad cualquier acto de gobierno que debe ajustarse a estos principios, porque de no ajustarse a estos principios serían inconstitucionales y todo lo que viene atrás se vendría cayendo. ¿Vamos bien con eso? Bien. Sí, profe. Bueno, a ver, Sí. ¿alguna cuestión más que quiero comentarles antes de ir redondeando y cerrando este tema?
¿sí? Cuando nosotros hablamos de una ley de expropiación y demás, ¿sí? Va a constar como toda ley de dos partes. El Congreso va a disponer, ¿sí? La expropiación, ¿sí? Digamos, de la propiedad o de las propiedades, ¿sí? de los sujetos pasivos, ¿sí? Entonces va a ser una ley de declaración de expropiación. Pero esto no va a funcionar solo, sino que después va a venir atrás un decreto reglamentario de esa ley. El decreto reglamentario nos va a decir, ¿sí? La manera, ¿sí? En que se va a expropiar, ¿sí? Cómo serán, digamos, los pagos de indemnizaciones, porque en definitiva, la expropiación, ¿sí? Tiene como contrapartida, ¿sí? Justamente distintas erogaciones, o una o varias erogaciones dinerarias provenientes del Estado. ¿Y quién administra los recursos del Estado? ¿El Congreso de la Nación? No. ¿Quién administra el Poder Judicial? Tampoco. Legislativo. ¿El Legislativo? El Poder Ejecutivo. Ah, casi. Escuché legislativo y casi que me agarra acá una Sí, cosa. No, me pareció, escuché mal. La interferencia, la señal del vecino que me está prestando. ¿Sí? No, obviamente, a ver, la administración de los recursos del Estado está en cabeza del Ejecutivo, entonces será él el que, en definitiva, con ese decreto reglamentario, termine complementando la ley de expropiación. ¿Estamos? Sí, profe. Profe, una pregunta. Preguntas, dudas, sí. Justo un compañero también estaba haciendo una pregunta similar, que decía, si, por ejemplo, expropian una determinada, no sé, expropian una casa, dicen que es para la construcción de una ruta, por ejemplo, echan abajo la casa y al final transcurre el periodo de 4 años, o lo que sea que transcurra en este país, y por razones de inflación, lo que sea, no se continúa como, por ejemplo, una obra pública, si va a ser una ruta. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué indemnización? ¿Por qué puedes llegar a pedir? Porque, por ejemplo, la casa ya no está, ¿no? No, y tenía un fin. Ahí lo que podría en principio pedir digamos, una retrocesión, que eso vuelva a su patrimonio, pero lo cierto que vos decís, la casa no está más. O sea, ahí lo que entiendo yo, y aunque es un caso de laboratorio el que vos me estás planteando, yo pediría la retrocesión conjuntamente con la indemnización de los daños y perjuicios, o bien que de esa retrocesión en la cual yo debo, porque es un requisito, devolver el monto indemnizatorio, sea deducido aquellos daños o el valor, digamos, de la parte edificada sobre esa propiedad o sobre ese terreno ya. ¿Sí? Pero este es un caso medio de laboratorio. ¿Sí? ¿Se entiende lo que dije o más o menos? Sí, genial, gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Alejandro, Nicolás, ¿quieren complementar con algo más? Que seguramente tienen algo para decir. Para mí está claro. Sí. Yo no creo aportar nada a lo que vos señalaste. Para mí está bien, no sé. Adiós, Mariano. A ver. Ahora cuando pero qué maravilla. Seguramente. Ahora, bueno, a ver, tenemos que entender que la propiedad, en el aspecto más amplio, ¿sí? Tiene también una función social, ¿sí? En cuanto, digamos, en cuanto a desarrollo de la comunidad, en cuanto a un montón de cuestiones que tienen, y con el tema del dinero me ponen acá. Ahora vamos a intentar ver eso. A ver, si cumple una función social la propiedad, si no podemos hacer un uso y abuso de ese derecho de la propiedad.
No me quiero meter mucho en este tema, seguramente porque el doctor Bottini lo explicará cuando aborde los derechos económicos, sociales y culturales con mayor precisión que yo, y no lo quiero confundir con esto, quiero abordar esta temática, pero sepamos que tiene una función social de la cual es un derecho que tampoco podemos abusar nosotros, y también hay algunos, digamos, algunas normativas en cuanto a improductividad, ¿sí?, de la propiedad y demás, que pueden llegar a traer aparejado algún tipo de sanción por parte del Estado, ¿sí?, entendiendo que la propiedad tiene y debe cumplir una función social. Sí, acá me pone Alejandro, justamente vamos a volver con derechos económicos, sociales y culturales. A ver, Dávalos me pone, y el tema del dinero es en moneda nacional, sí, sin lugar a duda, es en moneda nacional. Hay los grandes perdidosos son los que son titulares de dominios, porque todos sabemos que al menos en el ámbito del AMBA, como se dice ahora, todas las propiedades están cotizadas, o las operaciones inmobiliarias se hacen en moneda extranjera y no en moneda nacional. Y seguramente, si hablamos en moneda nacional, va a tener que ver con, o va a tener que guardar una relación directa con la cotización oficial y no con las paralelas. A ver, quiero contestar acá a los que me están diciendo. Suárez me dice: el abandono es un instituto que configura cuando una... Uy, esto es más... me fui para arriba. No. Lo de Suárez no es una pregunta, sino me parece que copió y pegó algo respecto al abandono. A ver, el ejemplo creo más claro, sí, esto de, digamos, de la función social que debe cumplir la propiedad, lo podemos ver en el derecho privado cuando hablamos de prescripciones adquisitivas, ¿no? De estos bienes inútiles para la sociedad y demás, que justamente son métodos o mejor dicho, normativas que avalan la adquisición de los derechos de propiedad, sí, o mejor dicho, la registración, porque el ejercicio ya lo estaría con el paso del tiempo utilizando y dándole un fin útil ante una persona o un titular de cierta propiedad que ha dejado abandonado, no lo ha, digamos, no lo ha utilizado y demás, y no es productivo para la sociedad. Suárez me dice: perdón lo extenso, lo tomé de Vidart. Sí, Suárez, la verdad no leí todo porque no llegué a leer todo, pero seguramente tiene que ver con alguna temática de la que estamos hablando. No sé si querés hacer un comentario respecto a... Sí. Profesor. No, disculpe, lo que pasa es que un compañero en el chat, o una compañera, no tengo muy claro, había preguntado respecto del abandono. Y yo estaba leyendo un poquito sobre el tema, según Vidart, y decía algo al respecto. Se lo corté y pegué como para no... por ahí para aportarle algo, no solo perfecto. Eso. Yo empecé leyendo pensando que era pensé que era una observación, una pregunta, y después me quedé con eso, ¿no? Entonces como que quedé medio descolocado. No, yo solo le había preguntado con respecto a los efectos, tanto para el expropiado como para el expropiante, en función del abandono. Y bueno, Vidart Campos dice algo al respecto, pero solo por eso, lo subí solo para que... Sí, a ver, yo entiendo igualmente, no he leído lo que ahí me has pegado, pero si hay un abandono no sería técnicamente una expropiación, sino que con el paso del tiempo y de acuerdo a distintos institutos o distintas facultades que tiene el Estado en cuanto a poder, generalmente esto se hace mediante ejecuciones fiscales, en donde generalmente las deudas acumuladas terminan siendo mayor a la cantidad o al valor que tiene esa propiedad, y terminan haciendo una especie de compensación y quedándose el Estado con la propiedad o con la titularidad del dominio de la propiedad de otra persona. Dos cuestiones tengo a Velázquez como en la mano levantada, y también acá Dávalos me dijo que responda
la pregunta de Rivas, que está un poco más arriba. Mientras busco la pregunta de Rivas, le voy a dar la palabra a Velázquez, a ver qué es lo que me quiere decir, y busco la pregunta de Rivas, a ver si la logro contestar. Rivas. Hola, profe, no sé si me escucha bien porque Sí. tengo problemas de internet y posiblemente se entrecorte. Cualquier cosa me avisan y si no, le pregunto por el chat. Me sumo a tu problemática, también tengo problemas de internet. Sí, Telecentro me está volviendo loca. Bueno, a la mi pregunta... telefónica. Es un desastre. La pregunta era la siguiente: al momento de hacer la cotización y establecer el monto de la indemnización, ¿eso después se ajusta al momento en que se hace efectiva la desposesión? ¿O porque si no habría un menoscabo por el tema de la actualización del bien? A ver, dos cuestiones. En teoría debería actualizarse, ¿sí? A ver, en teoría no debería actualizarse porque no debería haber los índices inflacionarios que nosotros tenemos en nuestro país, que si bien los tenemos asimilados como algo intrínseco ya, esto no debería hacerse en un estado, digamos, relativamente serio, esto no pasa, y los índices inflacionarios que hay en nuestro país, casi en ningún país del mundo esto sucede, y cuando el constituyente y el legislador reguló este tipo de institutos, no lo tuvo presente, ¿sí? Yo entiendo que debe hacerse una actualización al momento de que se perfeccione el pago de la indemnización. Sinceramente, si se hace esto, no lo conozco, ¿sí? Entiendo que debería hacerse, o bien, si no se hace, que vos podés ir por la vía judicial a reclamar el pago de la indemnización integral, justa, ¿sí? Y bueno, previa ya no, porque ya se hizo. Entonces vos podrías después judicializar el tema de la desvalorización monetaria, ¿sí? Pero, a ver, esto tómalo con pinza y lo digo medio pensando en voz alta, ¿sí? La lógica sería que por ahí digamos, en cualquier país del mundo estamos hablando de un promedio de inflación del 1 o 2% máximo anual, ¿no? Cuando nosotros multiplicamos con creces esas sumas, me parece, ¿sí? No sé si respondí a tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Y acá encontré la pregunta de Rivas, que me supongo que debe ser esta, ¿sí? Que me decía Dávalos que conteste, que habla de los terrenos que son fiscales y son usurpados posteriormente, pueden ser sujetos a expropiación. A ver, no. La respuesta claramente que no, porque si son el titular, ¿sí? Es el Estado, más allá que puedan ser usurpados. Si son usurpados y pasa un tiempo, eventualmente pueden pedir algún tipo de prescripción adquisitiva larga, la veinteañal, ¿sí? Pero el Estado no va a expropiar ni pagar una indemnización, ¿sí? Por algo que ya es titular, con lo cual no habría ningún tipo de transferencia en cuanto a titularidad de dominio bueno, en este caso de este terreno, ¿sí? No sé si era esa la pregunta que quería que conteste. ¿Dávalos era esa? Profesor, ¿le puedo hacer una consulta ya que usted nombró la palabra transferencia? Sí. Cuando se expropia... Me río porque me río porque llegó, tenía que llegar en algún momento el tema Vicente. Así que, bueno, discúlpame, sí. Iba a hacer otra pregunta. No era vos, digo en el chat. No era por vos, sí. No, mi pregunta era, yo que trabajo en la Cámara nunca por eso viene mi pregunta, cuando se expropia, ¿son los famosos proyectos que se transfieren? ¿Son las famosas transferencias? ¿O no tienen nada que ver? No sé no sé de qué me estás hablando en realidad. De las famosas transferencias. Cuando, por ejemplo, entra un proyecto que dice transfiérase al Estado Nacional tal cosa para la creación de esta. ¿Es la famosa? No, eso no es una expropiación. Eso es justamente una transferencia que puede ser de algún dominio provincial o nacional.
pero eso no es una expropiación, ¿eh? Perfecto, era mi duda. Era eso lo que La quería. expropiación tiene la fórmula utilidad pública y el expropio sí, pero no es ese tipo de transferencias. Eso es otra cosa, ¿eh? Muchísimas gracias, profesor. No. Bien, a ver, acá me hacen una pregunta. Profesor, más allá de lo político u opiniones, ¿por qué se habla de que el de Vicentín es inconstitucional? A ver, no estoy muy de lleno en cuanto al tema, ¿Puedo digamos, meterme de un Vicentín. minuto? ¿Puedo Sí, meterme un por minuto? supuesto, mucho más de un minuto. ¿Por qué decís que es DNU solamente? ¿Leyeron ese acto jurídico? ¿Lo vieron? Agustín, a vos te lo pregunto. ¿Lo evaluaron? ¿O solo leemos por lo que dicen los medios? Lo digo en serio. ¿Alguien lo leyó? Solo está justificado. Estuve buscando y no encontré un DNU. ¿Solo está justificado en el 99 inciso 3 o también en el 99 inciso 1? Digo, más allá de la opinión jurídica que después tengamos, no repitamos como loros, somos profesionales de esto. Somos profesionales de esto. Vamos a la norma, lo leemos y después evaluamos. ¿Ok? No vaya a ser cosa que además de justificado en el 99 inciso 3, esté justificado en el 99 inciso 1 y estemos en presencia de algún tipo de ocupación temporal o que también discutiremos si es constitucional o no, pero ya se complejiza un poquito la discusión. No es solo DNU. Digo, por eso les comento, vayan al acto y analicen desde el acto, no desde las noticias. Sí, dice que es una ocupación temporal en los términos del artículo 57, 59 y 60 de la ley 21.499, si no me equivoco. Perfecto, y Por estos después 2 ahí meses. entonces discutiremos cuáles son los alcances de la ocupación temporal, si importa administración o no. Gordillo dice una cosa, Casaña dice otra, esto es muy de derecho administrativo, pero entienden que es más complejo, aunque pueda opinar que es inconstitucional o no, no ese es el punto. El punto es que necesariamente debemos hacer un buen encuadre jurídico, porque si no, estamos entrando en otro terreno y por lo menos podemos después entrar al otro terreno, pero que lo nuestro tiene que ser técnicamente impecable, seguro. Después posicionémonos políticamente, pero no desde el desconocimiento técnico-jurídico. Ahí es donde hacemos la diferencia, ¿ok? Bien, entendido. Velázquez, seguís con la mano levantada, no sé si querés hacer otra pregunta o quedó la mano levantada desde la pregunta anterior que hiciste. Bajo la mano. Bueno, a ver, ¿alguna otra pregunta, consulta, algo que haga alusión a lo que estuvimos viendo? Bueno, si les parece, cortamos acá, nos tomamos 10-15 minutos para que después no se haga tan largo la grabación o tan pesado para bajar. Mariano, Sí, ¿me esperás un segundo que les mando el PDF del decreto /DNU de Vicentín? Un segundo. Perfecto. Sí, sí, sí. Lo busco bien, cortamos acá, lo busco bien porque el que tengo es, no es final. Consigo el final y lo paso. En todo caso, Ale, en vez del chat, bueno, después lo podés agregar al chat general, así. Sí. No habría problema. Dale. Yo para que no se haga tan pesado después para bajarlo primero y subirlo después. En 10 minutos, son 9 y 2.
9